Shalom familia, gracias por acompañarnos. Hoy es la séptima clase del Tratado Midot. Vamos recorriendo junto a la app del templo. Recuerden que estamos usando la app del templo de Second Temple, que es una gran bendición tener esa herramienta porque es una herramienta virtual en donde podemos recorrer el templo y ir descubriendo todo lo que estamos viendo en el Tratado Midot. Recuerden que el Tratado Midot está enfocado en básicamente conocer los diseños, el modelo, las medidas, las estructuras del templo, cómo fue construido el templo. Y eso es bien interesante, familia, porque es bueno hacer un poco de memoria a lo que venimos aprendiendo, familia. El por qué, tener en cuenta el por qué necesitamos estudiar el templo, familia. Y vamos a la evidencia bíblica que nos enseña a que tenemos como casa de Israel la necesidad y la urgencia de aprender sobre el templo, familia. Miren, vamos a hacer memoria de los versos de Ezequiel capítulo 43 del verso 10 al 13 y dice, tú hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazlos entender el diseño de la casa y sus disposiciones, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Bien, este es el precedente bíblico. Recuerden que este es el precedente con el cual marcamos el inicio del estudio del tratado Midot. Es un tratado de la Mishnah que habla justamente sobre todo lo que Ezequiel nos menciona, que debemos enfocarnos en nuestro estudio como casa de Israel. Bien, y recuerden familia también que para poder seguir aprendiendo, los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Aquí abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ir, suscribirse a Tesoros del Templo. Es una muy buena inversión familia en cuanto a nuestra, digamos, formación académica en cuanto a las escrituras, a la Biblia, porque están disponibles los tres cursos del templo que hizo nuestro hermano Rico, el 101, 102 y 103, y además también tienen acceso a lo que es el discipulado de los del camino, en donde se desarrolla la metodología de estudio que estamos usando para estudiar la Biblia en su contexto. Bien, así que los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, que abajo les vuelvo y les repito, les dejo el enlace para que se unan y juntos poder aprender sobre el templo. Así que, familia, no tenemos excusa para no aprender. Hay muchos recursos, gracias al Eterno, que tenemos para estudiar, para aprender. Y miren, en todo este trayecto, en estas 7 clases que hemos estado haciendo sobre el Tratado Midot, hemos podido ir haciendo un recorrido virtual, aprendiendo sobre lo que nos menciona Ezequiel capítulo 43, pero también empezar a hacer conexiones con las escrituras. Y la mayoría de nuestras conexiones, si repasamos clases anteriores, han sido muchas en los escritos del primer siglo y muchas relacionadas con Yeshua, nuestro Mesías. Bien. Entonces, eso nos marca un precedente de que necesitamos enfocar nuestros estudios en el templo también, familia. No es un tema que lo podemos dejar a un lado, no. Es importante porque mucho de lo que sucede en el contexto del primer siglo está alrededor del templo, la casa de nuestro Dios, la casa del Rey de Reyes. Así que, familia, vamos a continuar con nuestro recorrido por el templo. Vamos a ir a la app del templo. Vamos a ubicarnos en donde nos quedamos en el último estudio, familia. En el último estudio, en la clase número 6, hablamos sobre los 3 distintos atrios que habían dentro de la Zara. La Zara es este patio interno que comprende desde la puerta Nicanor, recuerden, hasta el velo del ingreso al lugar santo. Bien, entonces, habíamos visto que justamente donde estamos parados era el atrio de Israel. Estas escalinatas se llamaban el Duján, era el atrio de los Leviim, de los levitas. Aquí se paraban ellos a cantar, a tocar los instrumentos durante el servicio del templo y hablamos un poquito sobre eso. Y después teníamos esta parte de aquí, que es el atrio de los Kohanim, de los sacerdotes.
en donde ellos se paraban y ellos estaban ahí mientras se realizaba el servicio y también ellos usaban este atrio para moverse de un lugar al otro de el Azara. Y nos queda por ver, para concluir esta parte de la Azara, nos quedan por ver tres cosas que vamos a tratar de enfocarnos en estas últimas clases, ¿bien? Tenemos el lugar donde se degollaban los animales, el lugar donde se despostaban los animales, y hoy nos vamos a enfocar precisamente en esta estructura que vemos enfrente nuestro, que es el altar del holocausto, de los holocaustos, y vamos a dedicarle un muy buen tiempo a esa edificación del templo. ¿Por qué, familia? Es algo bien interesante ver que en esta edificación del templo, que es el altar, vamos a ver que hay muchas medidas y que hoy vamos a hacer mucha matemática, familia. Hoy tengamos en cuenta eso, vamos a hacer matemáticas, pero también quiero compartirles algunas informaciones importantes con respecto a la construcción del altar. ¿Por qué? Porque hay datos que quizás a simple vista no se pueden encontrar en la Biblia, sino que el vocabulario, tenemos que estar muy familiarizados con el vocabulario para determinar algunos aspectos de la construcción del altar. Y principalmente vamos a enfocarnos únicamente en esta clase en el altar. ¿Por qué? Porque cuando veamos las medidas, esta estructura es muy especial, es muy particular esta medida, perdón, esta estructura. ¿Por qué? Recuerden cuántos codos se usó o cuántos tipos de codos se usaron en la construcción del templo. A ver, familia, los que están conectados con nosotros por Zoom, ahí en el chat pueden escribirnos. A ver, una pequeña pregunta, familia. ¿Cuántos codos existían en la construcción del templo? ¿Cuántos codos había? Muy bien, tres codos. Y uno de cinco y seis, ¿qué? Cinco y seis, ¿qué? Palmos, amot, no, eso es codo, amot es codo. Muy bien, mi hermano, son palmos. Había un codo real, que el codo real era la unidad de medida estándar que se usaba en el mundo del antiguo Medio Oriente para las construcciones. Y después vimos que, recuerden en la introducción del Tratado Midot, en la primera clase hablamos sobre este tema, en donde estaban estos tres codos. Uno que era el codo real, el codo estándar, el que se usaba en todo tipo de construcción, y después dentro de la construcción del templo se usaron dos codos adicionales que eran un poco más grandes que el codo real, que obviamente dependiendo del nivel de santidad se usaba el codo de 5 palmos o el codo de 6 palmos, ¿bien? Así que eso es bien interesante, nunca se lo olviden familia porque es parte de las dimensiones del templo. Y algo bien interesante que estudiando sobre el altar, y me pareció y quiero compartírselo y por eso le vamos a dedicar tiempo a las medidas, porque el altar usa los dos codos, el de 5 y de 6 palmos. No es una estructura simétrica. ¿Por qué? Porque dependiendo eh, qué medida estemos hablando, va a ser una medida de un codo de 6 palmos o va a ser un codo de 5 palmos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero compartirles algo de información con respecto a el altar, algo que es bien interesante que necesitamos tener en cuenta, familia. Bien. Así que yo los invito a que vamos a nuestras Biblias a Levítico capítulo 16. Perdón, capítulo 6. Bien, Levítico capítulo 6 del verso 8 al 13, familia, porque aquí vamos a ver para qué servía la función del altar. ¿Cuál era la función de este altar del holocausto? Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Aquí nos está dando algunos aspectos de este altar, en donde en este altar había un fuego que tenía que estar prendido, dice, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio.
y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. O sea, acá vemos algunos detalles y esto está relacionado con la ofrenda tamida, así que los invito a que vayan y vean también la lista de reproducción que se las dejo debajo de la descripción del video, que puedan repasar también la ofrenda tamid. ¿Por qué? Porque ahí vimos cómo era el proceso, el protocolo del día a día de un sacerdote, cómo se presentaba la ofrenda de la mañana y de la tarde. Y ahora estamos viendo los, podemos decir, los utensilios que se usaron ahí. Y uno de los principales era el altar, donde dice que hay un fuego que nunca se debía apagar. Y este es el funcionamiento, para cómo funcionaba este altar del holocausto. El holocausto es una de las ofrendas que significa una ofrenda toda quemada para el Eterno. Era una ofrenda de agradecimiento. Recuerden, hay 5 tipos de ofrenda y eso lo vamos a ver desde Levítico capítulo 1 hasta Levíticos capítulo 7. Vamos a ver que hay 5 tipos de ofrenda y una de las principales es la olá, o el holocausto, como se tradujo al español, que es una ofrenda de agradecimiento que se quemaba por completo para el Eterno, como un regalo para el Eterno. Bien, entonces, ya teniendo esto en mente, ¿para qué sirve este altar? ¿Para qué sirven los fuegos que están en el altar? Y que hay un protocolo y un procedimiento en donde no hay que dejar apagar uno de los fuegos. Y esto es con respecto al funcionamiento. Ahora quiero que hablemos, ya teniendo en cuenta esto, quiero que hablemos un poquito sobre la construcción. Quiero compartirles unas informaciones que es bastante interesante, que quizás a simple vista no lo vamos a ver, pero cuando empezamos a escudriñar las escrituras y principalmente enfocarnos en el contexto del templo y en el vocabulario del templo, nos van a dar mucha luz con respecto a la construcción general del templo y principalmente del altar. Así que familia, miren, les voy a compartir esto que proviene del recurso Mismarot y Mamadot de Edgar Ramos, un muy buen recurso que habla sobre el servicio del templo. Aquellos que lo puedan adquirir, es un libro que está en forma física en la tienda de Activa, que es la tienda del ministerio de Joseph Good y de nuestro Moré Edgar Ramos. Así que ahí pueden encontrarlo, es muy buen recurso. Y hablando justamente sobre la construcción del altar, miren lo que dice. Una vez que el rey David fue ungido, él y Samuel, el profeta, tomaron el libro de Josué y comenzaron a buscar el lugar donde se construiría el templo santo. O sea, acá vemos que hay un lugar específico y que entendían tanto David y el profeta Samuel que dentro del libro de Josué se encontraba la ubicación geográfica de donde se tenía que construir el templo y precisamente el altar. Porque recuerden, lo primero que se edifica es el altar y después el resto de las edificaciones. Y esto es bien interesante porque los sabios de Israel nos enseñan sobre esto. Cuando vamos al Talmud de Jerusalén, perdón, al Talmud de Babilonia, en el libro de Sebahim 54b.5, miren lo que dice. Trajeron el libro de Josué. Con respecto a todas las fronteras de las tribus, está escrito y descendió. Y esto lo vamos a ver en Josué capítulo 15. Anoten estas citas para después usted poder validarlo, porque si nos ponemos a validarlo ahora, se nos va a hacer un poquito extenso y quiero llegar al tema de las medidas y cubrirlo tranquilo para que podamos entender cómo funcionaban las medidas dentro del altar, en la construcción del altar. Entonces vemos que los sabios de Israel nos enseñan que efectivamente, se les trajo el libro de Josué, trajeron el libro de Josué ante David y el profeta Samuel, en donde en el libro de Josué se especifican las fronteras de las tribus, ¿m?, que están escritas y empieza a mencionar. Y descendió, y eso ahí está citando un fragmento, que es Josué 15:10, Josué 16:3, 17:9, y está escrito, la frontera subió hasta Oglag, que está en Josué 15:6, y se trazó el límite desde la cima del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, esto está en Josué 15:9,
El versículo usa diferentes términos para describir los límites de la porción de cada tribu. Y con respecto al límite de la tribu de Benjamín, solo está escrito y subió. Josué 18:11. Pero no está escrito y descendió. Dijeron, concluyen concluyen de los versículos que el lugar del templo está aquí, en la porción de Benjamín. Wow, familia. Ahora miren la importante, familia, de conocer la geografía de la tierra de Israel y que también tengamos una noción de los límites de cómo se distribuyó la tierra, cómo Josué distribuyó la tierra para saber cuál es el punto específico en donde se construye el templo. Y de acuerdo a lo que mencionan los sabios y de acuerdo a lo que nos va a decir también las escrituras, nos menciona de que ellos llegan a la conclusión, concluyen que el templo se construyó parte sobre el territorio de Benjamín. Y aquí tenemos un precedente de los escritos de los sabios de Israel, que es el tratado Sebahim 54b.5 de el Talmud, y esto lo obtuve de sefaria.org. Bien, vamos a continuar. Encontraron el lugar, dice, en el libro de Edgar Ramos, dice, encontraron el lugar donde dice, la frontera subió, y entendieron que este era el lugar correcto donde se construiría el templo, en el territorio de Benjamín. El monte Moriah, la montaña del Eterno y el Sanedrín también estaría al lado del templo, siendo parte del territorio de Judá. Esto es el lugar que el rey David compró a Aruna el Jebuseo. Ok, entonces miren lo que ahora al leer y al conocer la geografía de Israel y cómo se distribuyó la tierra, los sabios llegan a la conclusión y se llega a la conclusión que el modelo, el lugar punto específico es un punto en el cual la tierra de Benjamín y la tierra de Judá son límites. O sea que se construye el templo en el monte Moria, que es una, podemos decir, una frontera entre las tribus de Benjamín y la tribu de Judá. Bien. Y esto lo vamos a ver principalmente cuando vamos y leemos Josué capítulo 18 del verso 11 al 13 y dice, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a su familia. Y el territorio adjudicado a ellos quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el límite de ellos al lado norte desde el Jordán y subió hacia el lado del Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto en Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Bet-El, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet Jorón, la de abajo. O sea, y si seguimos leyendo, nos va a seguir dando más especificaciones sobre los límites de la tierra de Benjamín. Y aquí estamos viendo que, miren, hay un vocabulario, la dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel. ¿Cómo se llamaba el lugar cuando Jacob tuvo la visión de los ángeles que subían y bajaban en Génesis? Justamente se llamaba Luz, exactamente. Entonces aquí, ahora conectando esto, Josué 18:11 con Génesis y la visión de Jacob, entonces ahora sabemos que está hablando de un punto específico que es el monte Moriah, que es Jerusalén, que es Betel. Ok, wow. Miren cómo ahora conociendo la geografía de Jerusalén, y la geografía de Israel, ubicaron el punto exacto. Y el punto exacto era justamente en el monte Moriah, que es límite entre Benjamín y Judá. Entonces, la construcción del templo quedó dividida de la siguiente forma. Miren, este es el planito que estamos viendo, este es el perímetro, diríamos que este es el perímetro original del templo.
Recuerden que lo que estaba en sus mapitas en recuerdo, en el marcado en rojo, era el perímetro de los 500 por 500. Entonces aquí vemos cómo está dividido el territorio, cómo está dividida la montaña del Moriah, donde se levantó el templo. Y vemos que hacia el norte se encuentra Benjamín y hacia el sur se encuentra Judá. Entonces, miren el altar, queda justamente sobre la línea divisoria. Y vemos que todos los edificios que se encuentran desde el sector noroeste hacia el norte están sobre el territorio de Benjamín. Y todo lo que está desde el sector sur, este y sur queda en el territorio de Judá. Entonces veamos, ahora que hemos avanzado un poquito en el recorrido, vamos a identificar algunas estructuras que fueron construidas dentro de lo que es, podríamos decir, el territorio de Benjamín. ¿Qué vamos a tener? Una de las puertas que se encuentra en la puerta, digamos, en la parte norte de los 500 por 500 es la puerta Tadi, se encuentra en el territorio de Benjamín. Hay una puerta que se encuentra aquí en el sector oeste, también se encuentra en, en la parte de Benjamín. Es decir, que hoy el cótel, recuerden que el cótel era la pared de contención de la era herodiana de la montaña del templo, y esa pared se encuentra hacia el oeste y es parte del territorio de Benjamín. Vemos que el edificio del templo, en su mayoría, está el edificio principal, donde vemos el número 4, está sobre el territorio de Benjamín. El altar, los sabios, hay algunas discrepancias, pero en números generales podemos decir 50% del altar está sobre el territorio de Benjamín y el otro 50% se encuentra sobre lo que es el territorio de Judá. Pero miren lo interesante, familia, en cuanto al atrio de las mujeres, el número 5. Recuerden que habían 4 cámaras. 3 de esas cámaras se encuentran en el territorio de Judá y la cámara de los leprosos se encuentra en el territorio de Benjamín. Wow, familia, es bien interesante esto. Ahora vemos aquí cómo el Eterno es tan sabio y está dándonos hasta un mensaje, familia, con respecto a la construcción del templo. Tenemos Benjamín, Judá, las dos matriarcas. Benjamín es hijo de Raquel, Judá hijo de Lea. Estamos hablando de las tribus del norte, tribus del sur. O sea, siempre hay un mensaje que el Eterno nos está dando. Y algo bien interesante que también que podemos ver en esto es que el Eterno, recuerden que a David le hizo una promesa en donde él iba a ser el rey, iba a tener una descendencia continua de un reinado. Pero miren, aquí dentro del territorio de Judá hay un edificio muy importante, familia, que es el lugar del Gran Sanedrín, que es justamente este edificio que está aquí, que aún no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver, justamente este edificio que estamos viendo aquí, ahí voy a oscurecer un poquito más, esto ahí, este de acá es el Gran Sanedrín, el Sanedrín de los 71. Ahora yo quiero que vamos al Salmo 122. Y miren, esto es un precedente de lo que estamos hablando, familia. Vamos a ir al Salmo 122, Salmo 122, verso 5, familia. Miren lo que dice. Porque allá están las sillas de juicio y los tronos de la casa de David. Wow, familia. Está hablando del Sanedrín. Y el Sanedrín, si ahora nosotros lo vemos en la estructura del templo, se encuentra sobre el territorio de Judá. O sea, vemos cómo el Eterno en todo momento nos está dando un mensaje, y principalmente familia, que aquí vemos un cumplimiento de alguna forma que se va a dar un cumplimiento profético, en que Judá, los hijos de Lea y los hijos de Raquel, o sea, todo Israel está representado en Benjamín y Judá. El templo representa a todo Israel, familia. Y esto es un patrón que lo vamos a ver desde Génesis, familia. Desde que
Vemos la historia de José cuando Judá, él ahora cambia, hay un proceso en Judá y ahora él defiende a su hermano Benjamín. Ahora vemos que Judá y Benjamín todo el tiempo van a estar ahí, cerca. Y es un patrón, miren, que se refleja hasta en la construcción del templo, familia. Es increíble ver estos pequeños detalles. Entonces ahora miren, hablando del altar específicamente, vamos a ver que ahora el altar se encuentra una parte en el territorio de Benjamín y la otra en la parte de Judá. Y esto después también podemos ver con los fuegos. Ahora teniendo esto en mente, sabemos que la parte sur oeste del altar pertenece a Judá y la parte noroeste pertenece a Benjamín. Entonces ya cuando veamos los fuegos, automáticamente vamos a saber sobre qué territorio se encuentra cada uno de los fuegos que están sobre el altar y en dónde va a estar el altar del holocausto y en dónde va a estar digamos, dónde va a estar el fuego para presentar los holocaustos y el fuego que nunca se debía apagar. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos al altar y vamos a identificar bien estos límites, familia. Eran límites que podemos decir que no eran físicos, sino que eran límites del territorio que estaban establecidos, pero miren, justamente el templo se construyó mitad en Benjamín, mitad en Judá. Y ahí vemos cómo va a trabajar eso durante todo el servicio del templo. Bien, vamos a continuar, familia, con el tema de la construcción. Ahora quiero que vamos al tratado, vamos a ir al tratado Midot, porque justamente vamos a enfocarnos en el capítulo 3, pero vamos a empezar en el versículo 4, en el verso 4, en el párrafo 4, familia. Siempre mirando el altar, familia, porque vamos a hablar sobre el altar. Dice el punto 4 del capítulo 3 que habla justamente sobre la construcción, sobre los métodos de construcción. Dice que el altar fue construido con piedras. Y miren lo que dice, tanto las piedras de la rampa como las piedras del altar procedían del valle de Ket Kerem. Se excavaron por debajo de la tierra virgen y se extraían piedras enteras, por lo que no había pasado el hierro, porque el hierro hacía inválida las piedras las piedras para el altar. Con el simple contacto o con cualquier deterioro, se hacían, dice que cualquier contacto, cualquier cosita que tocara de metal, de hierro, la piedra, la hacía inválida, dice. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los mandatos es que ninguna piedra debía ser cortada o tallada con hierro, familia. Entonces aquí vemos una forma, cómo construyeron el altar. Dice que directamente traían piedras con su forma natural y procuraban de que no estuvieran en contacto con objetos de hierro. Si una de las piedras sufre un deterioro o está en contacto con el hierro, se hace inepta, pero los demás son hábiles. Las blanqueadas son las blanqueaban, perdón, dice 2 veces al año, una vez en Pascua y otra vez en la fiesta de los tabernáculos. Y esto tiene que ver con el mantenimiento del altar. Si vemos el altar y cuando vemos en la ofrenda tamid y en distintas ofrendas, vemos que siempre era rociado con sangre. Entonces, 2 veces al año se preparaba el altar y se blanqueaba. Y una era en panes sin levadura, en Pesaj, y otra era para la fiesta de tabernáculos. Miren, un dato interesante más que estábamos justamente en esta semana. Vemos que antes de la fiesta de tabernáculos se hacía este procedimiento de blanquear, también de pintar de blanco con cal el altar. El santo era blanqueado una vez al año, en Pascua. Está hablando ahora de lo que era la parte del edificio del templo. Eso se hacía una vez al año. Rabí refiere que todas las vigilias del sábado limpiaban el altar con un paño a causa de la sangre. No se le daba una copa de cal, una capa de cal, no se le daba una capa de cal sirviéndose de un plato de hierro, no sea que tocara la piedra y le hiciera inválida, ya que el hierro fue creado para abreviar la vida del hombre, mientras que el altar fue creado para alegrarla. Wow, familia. Miren ahora el por qué los sabios de Israel
entendían lo importante que era que el hierro no tocara una piedra del altar. ¿Por qué? Porque dice que el hierro fue creado para acortar la vida del hombre, o sea, dice para abreviar la vida del hombre, pero el altar, miren cuál es el propósito. El altar es un propósito de alegrar al hombre. ¿Por qué? Porque y si vemos las ofrendas, familia, vemos que de 5 ofrendas que se presentaban en el altar, 3 son ofrendas voluntarias, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de gratitud y alegría, familia. Entonces, miren la función del altar era que alegría para el hombre. Entonces, no podía haber contacto entre el hierro y, digamos, la santidad del altar. No es justo blandir aquello que abrevia contra aquello que alarga. O sea, dice, no es justo blandir aquello que abrevia contra aquello que alarga. O sea, vemos que el propósito del altar es que el hombre sea alegre, nos alegremos, pero también dice que alarga nuestra vida, mientras que el hierro acorta la vida del hombre. Wow, familia. Y esto es parte de lo que ahora podemos entender por qué el Eterno dice, obedezcan mis mandamientos para que tengan una larga vida. Y parte de los mandamientos es que nosotros llevemos nuestra ofrenda al altar, familia. Entonces, la pregunta es entonces, ¿cómo se construyó entonces el altar? ¿Cómo hicieron para construir el altar? Teniendo en cuenta esto, familia, que dice que traían piedras, miren, eran piedras vírgenes, se aseguraban que estas piedras nunca estuvieran en contacto con el hierro, ni siquiera dice que ellos buscaban de la tierra virgen y extraían la piedra de debajo de esa tierra, o sea, lugares que no había posibilidad de que estas piedras estuvieran en contacto con el hierro, ¿bien? Entonces ellos tomaban estas piedras y miren, esta es una ilustración que la tomé de el recurso de Second Temp del Rab Yael Elab. Es un buen recurso que tiene muchas imágenes gráficas que nos pueden dar una idea de cómo era. Y era así como se construía. Era así como se creen los sabios que se construyó el altar. Se traían las piedras con su forma natural, se ubicaban dentro, se hacía como una especie de cajón de madera y dentro de ese cajón de madera se iban acomodando las piedras. Y estas piedras eran unidas entre sí con una mezcla de cal y brea, pero siempre procurando de que nunca estuvieran en contacto con el hierro, porque recuerden, el hierro fue creado para cortar la vida del hombre, pero el altar fue creado para alargar nuestras vidas a través de la obediencia. Wow, familia, es algo increíble eso. Entonces, ahora estamos viendo cómo una de las formas muy probables de cómo se levantó el altar. Y ahora entendemos cuando los macabeos destruyeron el altar, cuando fue profanado por los griegos, cuando levantaron una estatua de Zeus en el templo y cuando sacrificaron un cerdo. Obviamente esas piedras fueron de alguna forma profanadas. Y entonces, ¿qué hacen los macabeos? Destruyen ese altar, pero esas piedras tienen santidad. Y ellos las reservan en un lugar en el templo que vamos a descubrir dónde es hasta que se les venga el profeta y les diga qué hacer con esas piedras. Y esas piedras están reservadas en el templo. Y quizás hoy también estén en el mismo lugar, quizás, pero son piedras que pertenecían al primer altar, a ese altar que se hizo cuando se levantó el primer templo. Perdón, no es el primer templo, el segundo templo de Esdras y Nehemías. Recuerden que Esdras y Nehemías lo van a reconstruir, hacen una reconstrucción después que vuelven de Babilonia. Pero ya en la época de los macabeos se profana a causa de la conquista helenista, en donde se profanó el templo, se profanó este lugar. Y ahora vemos el proceso, podemos entender el proceso y ahora el cuidado que se tenía familia a la hora de construir el altar. Así que vamos a continuar familia porque vamos ahora, ahora que tenemos una idea de cómo funciona el altar, cómo funciona, no cómo funciona, sino cómo fue construido y cómo está dividido el altar, cómo se construyó, sobre qué territorio, o sea,
ya nos ubicamos geográficamente a dónde está el templo, a dónde está el altar, cómo fue posiblemente construido, qué materiales se usaron, el mantenimiento que se le daba, que era blanqueado 2 veces al año, una vez en Pesaj, otra vez en tabernáculos. Entonces, ahora teniendo todo esto en mente, familia, que esto nos resume un poquito del funcionamiento, porque para aprender más sobre el funcionamiento necesitamos hablar sobre las ofrendas de Tamid, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda de las festividades, de cada una de las festividades. O sea, wow, este altar había momentos en que funcionaba a pleno, principalmente en el tiempo de las festividades. Y más en Sukkot, porque era una cantidad impresionante de animales que se presentaba en un lapso de una semana, familia. Y a eso sumándole lo que eran las ofrendas de primicias, las ofrendas que las personas llevaban de forma voluntaria. O sea, wow, familia. Esto ahora nos tiene que dar una dimensión de que el altar era una estructura gigante, muy grande, una estructura grandísima. Ahora entonces lo que vamos a hacer es hablar sobre las medidas. Vamos a hablar sobre cuáles son las medidas del altar. Y acá yo quiero, familia, que presten atención, que podamos poner toda nuestra atención, porque, como les comentaba, el altar tiene una particularidad con respecto a todos los otros edificios. El altar fue construido usando los dos o las dos unidades de codo que se usaron en la construcción del templo. Recuerden, la de 5 palmos y la de 6 palmos. Y en la construcción del altar se usó básicamente para todas las medidas, y tomen nota de esto, familia, y no quiero que se lo olviden, todas las medidas que tienen que ver con longitud vertical, o sea, todo lo que sea vertical, o sea, vertical, o sea, todo lo que son medidas verticales, ya estaba perdido, familia. Medidas verticales, todas las medidas que tengan que ser, por ejemplo, altitud de alto, cuando diga tantos codos de alto o se elevaba tantos codos, tenemos que tener en mente que está hablando de una medida vertical. Todas las medidas verticales del altar se usó el codo de 5 palmos. El de 5 palmos para todas las medidas de altura. Bien, todas las que tengan que ver de posición vertical. Mientras que para todas las medidas de longitud horizontal, bien, se usó el codo de 6 palmos. Esto téngalo en mente porque es necesario cuando empecemos a hablar de codos que mide tantos codos de largo por tantos codos de alto. Ok, sí, son codos, pero estos codos no son iguales. Recuerden, todos los codos que tengan que ver con medidas horizontales son de 6 palmos. Todos los codos que hablen de medidas de, podemos decir, verticales o de altura en el altar son de 5 palmos. Vuelvo y repito para que en la repetición nos quede. Medidas horizontales, 6 palmos. Medidas verticales, 5 palmos. ¿Ok? ¿Quedó claro, familia? Es necesario que tengamos esto en claro para ahora empezar a hablar sobre las medidas del altar. ¿Bien? Vamos a leer lo que dice el Tratado Midot, capítulo 3, y vamos a empezar con el capítulo 1, familia. Vamos a ir al capítulo 1. El capítulo 1, perdón, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. El altar tenía en su base 32 codos cuadrados. Acá ya está hablando de en su base tiene 32 codos cuadrados. Vayan pensando, familia, qué tipo de medida es, si es horizontal o si es vertical. A la altura de cada de un codo se metía un codo. Esa era la base. Resultaba pues que el altar tenía 30 codos cuadrados. Se alzaba luego 5 codos y se introducía un codo. Esa formaba el circuito. Resultaba pues que quedaban 22 codos cuadrados. El lugar de los cuernos era de un codo a cada lado. Resultaba pues
que quedaban 26 metros cuadrados, ahí no es metros, sino que son 26 codos cuadrados, el espacio por el que caminaban los sacerdotes en torno al altar era de un codo por cada lado. Resultaba pues que quedaban 24 codos cuadrados como lugar para el fuego. Rabbi Yosef dice, al principio no tenía más de 28 codos cuadrados en su base, introduciéndose y subiendo en él las medidas descritas. No quedaban para el fuego más que 20 codos cuadrados. Pero cuando los hijos del exilio, acá está hablando de cuando volvieron de Babilonia, Esdras, Nehemías, Zorobabel, dice, cuando volvieron los hijos del exilio, vinieron a Jerusalén, le añadieron 4 codos al sur y 4 codos en la parte occidental, como se especifica, como una especie de letra gamma. La letra gamma es como una L patas arriba, ¿bien? Sería como esto, así le agregaron. Esto sería una letra gamma, ¿sí bien? Es como una L, pero dada vuelta, ¿bien? Conforme al texto que dice, el altar ha de ser de 12 codos de largo por 12 de ancho cuadrado. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 43, verso 16. Se podría admitir que con solo 12, con 12 codos, perdón, se podría admitir que solo 12 metros cuadrados, dice la versión Carlos del Valle, pero en sí ahí está hablando de codos cuadrados, pero debido a que el texto dice en sus 4 lados, significa que desde el centro medía 12 codos en cada dirección. Una línea roja lo ceñía por medio para señalar la frontera entre la sangre que había de ser asperjada en la parte de arriba y la sangre que debía ser asperjada en la parte de abajo. La base del altar se extendía hacia el norte y hacia el oeste, de modo que disminuía en el sur un codo y en el este otro codo. O sea, vemos que la construcción del altar, lo que nosotros estamos viendo del altar, como a nuestra vista pareciera que es cuadrado perfecto, pero no, no es un cuadrado perfecto. Porque si vemos aquí, vemos que, de acuerdo a lo que nos dice el tratado Midot, capítulo 3 verso 1, nos menciona de que había un sector que se llamaba yesod o una base, pero esa base se extiende desde el sector este hacia el sector oeste por el sector norte y se extiende de norte a sur por el sector oeste. Bien, como les decía, haciendo como si fuera una letra gamma griega. Bien, como este esquema sería, ¿no? Ok, entonces vemos que no es precisamente un cuadrado, pero las medidas sí son exactas, familia, porque nos menciona que el altar tenía una longitud de 32 codos. Bien, pero antes de hablar de medidas, necesito que tengamos también visualizado, porque nos menciona, obviamente en el tratado es un poco complicado y por eso lo vamos a poner en orden, familia, para entender cómo era la estructura o cómo estaba conformada la estructura de lo que era el altar. Así que vamos a ver, esto es podemos decir, un bosquejo de lo que era el altar, lo que es el altar, y vemos. La parte de aquí abajito, en este dibujo acá donde estoy señalando, a ver si me puede ver, si acá lo pueden ver, acá, justo acá, donde estoy acá señalando, eso es como esa base que se extiende, recuerden, no va a dar toda la vuelta del altar, sino que se extiende esa base desde el sector este hacia el oeste por el norte y hacia el sur al norte por el sector oeste, ¿bien? O sea que eso es lo que se llama yesod o es una base que dice que mide 32 codos por un codo de alto por un codo de ancho. Ahora tengan en mente, familia, que medidas verticales eran de 5 palmos, medidas horizontales de 6 palmos. O sea que vemos que esta estructura, el yesod, que es justamente esta estructura que estamos viendo aquí, esta basecita que estamos viendo aquí, tenía un codo de alto
por un codo de ancho y se extendía por 32 codos desde el sector oeste, perdón, este al oeste por el norte y 32 codos del sector norte al sur por el oeste. Bien, ahora familia, vamos a hablar sobre esta parte, lo que se llama la base o el yesod. Bien, ¿cuánto medía en total entonces esto? Porque nos está hablando de que eran 32 codos por un codo por un codo. Entonces, vamos a ver familia ahora cuánto es el equivalente de estos codos a una unidad de medida que nosotros podamos dimensionar el día de hoy. Entonces dice que la unidad de medida de longitud era de 32 codos. Bien, o sea, era una medida horizontal de 32 codos. ¿Qué unidad se usa para las medidas horizontal, familia? Los de 6 palmos. Entonces ahora nosotros multiplicamos 32 codos por 58,57 centímetros, que equivale al codo de 6 palmos, nos da una longitud de 18,74 metros. O sea, miren lo que medía de largo lo que era el yesod. Eran 18 metros con 74 por 18 metros con 74. O sea, eran casi 20 metros. Aproximadamente estamos hablando de 18 y 19 metros de largo. Pero nos dice que también esto tiene una altura de un codo. Ese codo era una medida vertical o una medida horizontal, familia. A ver si me ayudan. Es una medida vertical. Muy bien. Y si es una medida vertical, ¿qué codo se usa, familia? El codo de 5 palmos. O sea que esta base tenía una longitud de 18,74 metros con una altura de 48,76 centímetros. Y ahora dice que de ancho tenía un codo. ¿Cuánto equivale ese codo? ¿Era una medida vertical o una medida horizontal? A ver, familia, ¿me ayudan? Era una medida, si es ancho, eso horizontal. Entonces, miren cuánto medía entonces esta base, el Yosed, el Yesod. Medía 18,74 metros de largo por una altura de 48,76 centímetros, por un ancho, vamos a hacer así el ancho, por un ancho de 58,57 centímetros. Casi medio, un poco más de medio metro está midiendo de ancho, familia. Wow. Tengan en cuenta todo esto porque vamos a ir sumando para llegar a descubrir cuál era la altura total del altar. Pero vemos que cuando dice codos, nosotros cuando vemos, son tantos codos, nos imaginemos que es algo cuadrado perfecto, pero vemos que no, porque el codo que se usa para las medidas horizontales no es el mismo que se usa para las medidas verticales. Bien, entonces vamos a ver que es más largo en lo horizontal y un poco la medida es más pequeña al hablar de las medidas verticales. Bien, entonces ya vimos cómo el Yesod las medidas. Y vemos que solamente cubría el sector que va desde el este al oeste por el sector norte y del sur al norte por el sector oeste. Bien, hay una segunda parte de lo que es el altar que se llama el Sobev, que el Sobev es esta pared que vemos aquí con una línea roja. Es esto es el Sobev. Bien, o sea, vemos que el altar está dividido, podremos decir, en tres partes. Está el yesod, que es la base, el sobev, que viene a ser como el cuerpo del altar, y la parte superior, donde están los cuernos, eso se llama el lugar de los cuernos, o podemos ver, o los cuernos directamente lo vamos a poder ver en la descripción de lo que es el tratado Midot. Bien, entonces vamos a ver que hay distintas medidas, hay distintos niveles, y ahora vamos a hablar sobre el sober. ¿Ya quedó claro, familia, lo del yesod? A ver si me dicen ok, sí o no. Familia, si me ayudan, que quedó claro. Quedó claro. Amén. Quedó claro. Acá me dicen que quedó claro. Vamos a continuar entonces. Vamos a con el sober.
el Sovev es la estructura, el cuerpo de lo que es el altar. Y de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, dice que el Sovev tenía una longitud, o sea, es una medida horizontal de 30 codos. Si es una medida horizontal, hay que multiplicar 30 codos por 6 palmos, que por un codo de 6 palmos, que es equivalente a 30 por 58,57 metros. Es decir, que el SOVEB, digamos, de ancho, medía 17,57 metros. Y nos menciona que tenía una altura desde la base del yesod hasta, digamos, la parte en la que se introduce un codo hacia adentro, el SOVEB, tiene una altura de 5 codos, que si es una medida vertical, se multiplica por un codo de 5 palmos, por 48,76 centímetros. Esto es equivalente a 2 metros, 43, casi 44 metros. O sea, estamos hablando de que casi 2,44 metros mide de altura lo que es el SOVEB. O sea, que esta estructura que estamos viendo aquí, desde, vamos a acercarnos un poquito más aquí al yesod. Acá vemos en la base desde aquí, digamos, desde la base, o sea, sí, desde la superficie de lo que es la base hacia esta esquinita que estamos viendo justo ahí, que vemos que como que el SOVEB, la estructura, se introduce como un codo hacia adentro, hasta ahí mide 2 metros, 44 metros de altura. O sea, wow, era alto. A eso hay que ir ya sumando los 48,76 centímetros de lo que mide la base, lo que mide la base. O sea que ahí ya estaríamos hablando hasta esa esquina que estamos viendo acá arribita, esta esquina que vemos hasta acá arriba, bien, bien acá arribita, esa esquina casi estamos llegando a los 3 metros de altura, familia. Wow, es altísimo, hasta ahí es una estructura alta. Y dice la Mishnah que esta estructura conocida como el Sobev o el cuerpo, miren, me voy a acercar hasta acá para que lo podamos ver un poquito más de cerca. Acá no se aprecia muy bien, acá se va a apreciar. Miren, miren familia, vamos a subir por esta rampa y vemos que el Sobev se introduce hacia, digamos, hacia los fuegos, hacia adentro, se va a introducir un codo. Bien, esto que vemos acá tiene el equivalente, podemos decir, este pequeño dintel o esta pequeña, sobresaliente que hay, que es un sobresaliente que los sacerdotes usaban para también dar la vuelta al altar y marcar más que nada, no marcar, sino hacer el protocolo de la sangre de aquellas ofrendas que se rociaban acá arriba. Si nosotros vemos, hay una línea roja. Esa línea roja divide el altar en dos. En donde de la línea roja hacia abajo, de acuerdo a lo que nos habla con respecto a las ofrendas, vamos a ver que desde la línea roja hacia abajo son todas las ofrendas que tienen que ver con, podemos decirlo como vamos a hacerlo más fácil. En la línea roja hacia arriba son todas las que tienen que ver con el holocausto de las aves y de los sacrificios de expiación. Wow. Y esto tenemos que ir y ver lo que es el Tratado Yomá, que les dejo también el enlace para que vayan y vean lo que es el servicio de Yom Kippur en el templo. Vamos a ver que todas las ofrendas que tienen que ver con la expiación, el rociar la sangre en el altar se hacía desde la línea roja hacia arriba, o sea que se la hacía en este sector, en esa esquina. Y el resto de las ofrendas, como por ejemplo la ofrenda Tamid de la mañana, se hacía por debajo de la línea roja. Y vemos que se introduce un codo. Uy, me caí. Vemos que se introduce un codo. Ese codo es equivalente, si es una medida horizontal, equivale a que esta dimensión por donde los
sacerdotes podían recorrer el altar alrededor sin tener que entrar al lugar donde están los fuegos, era de casi 58, casi 59 centímetros de ancho. O sea, esto tenía de ancho casi 59 centímetros, familia. Entonces vemos que hasta ahí hay una división. Y después tenemos una tercera parte, que es esto que estamos viendo acá, que es este muro junto con los cuernos. Ese era el lugar que se conoce como el lugar donde estaban los cuernos, o es parte del altar, también es un parte del altar, la parte superior del altar. La parte superior del altar nos menciona, recuerden que ahora el sobebe entra un codo, venimos viendo que se va como achicando, ¿eh? Arranca en 32 codos, ahora sube el sobebe, introduce un codo de cada lado, ahora nos va a quedar entonces una dimensión de 28 codos. Dice que esto tiene 28 codos de largo por 3 codos de alto, sin contar los cuernos, o sea, las estructuras que vemos en cada esquina. Entonces, ¿cuánto mide este área de lo que es el altar? Esta parte superior. Si nos dice la Mishnah que mide 28 codos de largo, es una medida horizontal. Hay que multiplicar entonces 28 codos por el equivalente de un codo de 6 palmos, que es 58,57, nos da un total de 16,31 metros. Por, dice que tiene de altura 3 codos, que es, obviamente, si es vertical, hay que multiplicar por un codo de 5 palmos, por 48,76 centímetros. Entonces tenemos la altura de la parte superior, digamos, del altar, sin contar los cuernos, tiene una altura de 1,46 metros. O sea que tenemos una estructura, la parte de la estructura del altar superior mide 16 metros con 31 de largo por 1 metro 46, casi 1,5 metros de alto, sin contar el, los cuernos. Los cuernos que esos son una estructura adicional. Esos cuernitos que estamos viendo nosotros acá, vamos a subir por acá. Vamos a ver si me puedo subir acá. Acá está. Vamos a ver que en cada esquina se encuentran estos cuernitos. Podemos decir como una especie de cuernos, que son huecos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí se hacía la libación del agua y del vino, cuando se hacían las libaciones en cada una de las ofrendas. Esta estructura de cada uno de estos eh, cuernos, la Mishnah nos menciona de que miden un palmo, perdón, un codo por un codo. Si yo les pregunto, familia, un codo por un codo, ¿qué se imaginan que es? Cuadrado. ¿Por qué? Porque no sabíamos que en la construcción del templo, del altar principalmente, se usaron los dos codos diferencial para el templo. Entonces, acá hay algo bien interesante. Si nos está hablando de que tiene un codo de ancho por un codo de alto, entonces, ¿cuánto miden estos cuernos? Y vamos a ver acá este simple cuerno, esta simple estructura dentro del altar, nos muestra que no era una construcción simétrica, sino que se usaron dos tipos de medidas distintas. ¿Bien? Puede ser como un prisma rectangular, podría ser, pero miren cómo era. Dice que medía un codo de alto, perdón, un codo de ancho por un codo de alto. Si es un codo de ancho, equivale a un codo de 6 palmos. O sea que este cuernito mide, o sea, cada uno de estos cuernos que están en la esquina mide 58,57 centímetros de ancho por 47,76 centímetros de alto, que acuérdense que el codo de altura o de medida vertical equivale a un codo de 5 palmos. Ok, entonces miren ahora la estructura tan compleja que era de construir. Era una estructura compleja, pero todo tiene un propósito. Y todo, vamos a ver que esto que se introduzca o que se vaya achicando era con un propósito. ¿Por qué? Porque dejaba un espacio para que los sacerdotes pudieran caminar alrededor del altar sin tener que entrar al sector donde estaban los fuegos. Bien.
¿Por qué? Porque estos fuegos, como habíamos leído en Levítico capítulo 6, estos fuegos no se podían apagar. Había uno que no se podía apagar. Bien, recuerden que lo vimos en la ofrenda Tamid, el fuego que estamos viendo justamente enfrente nuestro, este fuego, era en el que se quemaban las ofrendas. El que está acá enfrente nuestro, mirando el primer fuego que tenemos, mirando hacia el velo, era en el que se tomaban las cenizas para el incienso, y el fuego que está allá, el más pequeño, al fondo, en el sector, podremos decir en la esquina noroeste del altar, ese era para que siempre estuviera encendido. Esa era la llama eterna, la llama que siempre tenía que estar prendida en el altar y nunca podía apagarse. Ahora vamos a ver, recuerden lo que vimos de la construcción del templo, la ubicación de los fuegos. El fuego del incienso y la llama eterna se encontraban en el sector de Benjamín y el de los holocaustos, donde se presentaban los animales, en el territorio de David. Y en lo más preciado del altar, lo que los sacerdotes era un privilegio retirar del altar eran las cenizas, el tapuaj, que es eso que estamos viendo enfrente nuestro, en la montaña de cenizas. Era un privilegio, era un gran honor poder cada mañana retirar eso, ser el primer sacerdote que retira las cenizas de ahí. Y eso se ubica justamente en medio de la tribu de Benjamín, el territorio de Benjamín y el territorio de Judá. Wow, es bien interesante, familia. Y vimos que las medidas es bastante, digamos, son bien detalladas, son bien meticulosas, son medidas bien meticulosas que si no conocemos las medidas, como dice Ezequiel, si nosotros no conocemos las estructuras, si no conocemos las dimensiones, las unidades medidas que se usaron en el templo, no vamos a imaginar que es una cajita cuadrada, es algo cuadrado, una estructura cuadrada, ok, sí, tantos codos de largo por tantos codos de alto, y no es así. Y no es así porque vamos a ver que hay distintas medidas. Y esto nos va dando una dimensión de lo que es el altar. Pero antes de tener una dimensión completa del altar, quiero que continuemos leyendo lo que es el tratado Midot, capítulo 3, del verso 2 y el verso 3. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas funciones de lo que era, por ejemplo, la base. Dice, en el ángulo sudoccidental había dos orificios, como los dos ventanillas de la nariz, finos, por los que la sangre, que era asperjada en la base occidental y en la base meridional, descendían yendo a mezclarse con el agua del canal que iba a parar al torrente del Cedrón. ¿Qué está hablando? Miren, cuando nosotros vamos a bajar de acá de la rampa, vemos que acá en el sector sur-oeste se encuentra esto acá. Esto que vemos acá eran como dentro de ese orificio habían como dos fosas nasales en donde ahí se vertía la sangre, por ejemplo, que sobraba de los animales, se lo eliminaba por ese lugar, que era un drenaje que se unía con el torrente del Cedrón, del arroyo del Cedrón, y terminaba en el sector sur de Jerusalén, en la parte más baja, que se conoce como los campos de sangre o la casa del alfarero. Entonces, vemos la función que tenía. Y esto aquí en muchas ofrendas, por ejemplo, cuando se hacían todas las ofrendas y sobraba la sangre, se vertía ahí, pero también esto se usaba para la libación del agua también. Por eso habían dos orificios, uno para la sangre y otro para el agua. Y después todo esto se mezclaba y iba a un drenaje que terminaba en el arroyo del Cedrón. Bien. Y es interesante porque esa mezcla de agua con sangre era muy buen fertilizante y era una de las fuentes de ingresos del templo porque ellos vendían esa, podemos decir, ese agua con sangre a los campesinos para que pudieran fertilizar sus campos, sean productivos, y esto era una fuente de ingreso adicional para el templo, para el mantenimiento de los edificios. Wow, eso es algo bien interesante que el Eterno nos permite en algún momento poder hablar de la administración del templo, de cómo se administraba el templo con respecto a las ofrendas, a los donativos, a todo el funcionamiento, todo cómo funcionaba económicamente el templo.
Y es increíble, familia. Era una gran ciudad dentro de una ciudad. Es increíble eso, familia. A mí me impresiona mucho ver todos estos detalles porque me enseña un montón de cosas que el Eterno, a través del funcionamiento del templo, nos ayuda a traer orden a nuestras vidas, hasta en lo financiero, familia. Wow, es increíble. Pero tema aparte, tema para otro estudio, que el Eterno nos permita poder hacer y profundizar más en la administración del templo. Entonces vemos cómo en el capítulo 3 párrafo 2, nos está hablando sobre el funcionamiento de ese sector. Pero no solo nos dice que había esos dos orificios, sino que dice en el mismo ángulo, debajo, en el pavimento había una especie de un codo cuadrado con una losa de mármol en la que estaba fijado un anillo, que es justamente lo que estamos viendo aquí, esto que está ahí. Bien, que nos menciona que había ahí una losita de un codo por un codo, o sea que estamos hablando que si es algo vertical, o perdón, horizontal, estamos hablando de que medía 58,57 por 58,57 centímetros cuadrados, era de 58,57 centímetros cuadrados, esta losa con un anillo. ¿Cuál era el propósito? Lo que nos menciona el capítulo 3.3 es para darle mantenimiento a lo que era el drenaje para que fluyera la sangre. Recuerden, la sangre al estar en contacto con el oxígeno se coagula. Entonces esos hacían como coagulaciones y muchas veces hacía que no drenara correctamente. Una forma de limpiarlo era que un sacerdote entraba por ese lugar, limpiaba los orificios por dentro, por debajo, para que circulara normalmente el agua y la sangre hasta el arroyo del Cedrón. ¡Wow, familia! Mucho por aprender del templo. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta este funcionamiento, estos funcionamientos adicionales del altar, no solo era para el holocausto, sino que también servía para las libaciones, servía para desechar los sobrantes de sangre. Ahora sabemos lo que se hacía con eso. Exactamente. Dice, ha de haber limpiado con un escobeta. No sabemos, no nos da mucha información, solo nos dice que en ese lugar se retiraba la losa y entraba un sacerdote y limpiaba esos coágulos de sangre para que fluyera en los líquidos por el drenaje normalmente y no hubiera caos en el servicio familia. Wow. Muchos detalles, muchas cosas que se tienen en cuenta en el servicio del templo que no consideramos. Entonces, familia, vamos a hablar entonces ahora, para resumir y ir terminando, familia, quiero que ahora nos hagamos una dimensión de lo que es el altar. Ya determinamos las medidas de largo, alto, y también ahora nos falta determinar cuál es la medida, podemos decir, del área donde estaban los fuegos. Lo podemos hacer, familia, con todas las medidas que hemos manejado, lo podemos hacer. Vamos a hablar primeramente del lugar de los fuegos. Vamos a ir hasta acá arriba, vamos a subir las rampas, vamos a subir las rampas y vamos a ver, habíamos visto que obviamente la última medida que habíamos visto es que esta parte alta tenía una altura de 28 codos, bien, tenía 28 codos de largo por 3 codos de alto, pero los cuernos ocupan lugar, un codo. O sea, quiere decir que la superficie donde están los fuegos no va a ser de 28 por 28, sino que al estar digamos, los cuernos en cada esquina, se reduce a un codo de cada lado, a 2 codos por lado, podemos decirlo. Es decir, que el área, todo el área donde estaban los fuegos y las cenizas, toda la superficie donde estamos parados tenía una medida final de 24 codos cuadrados. Es decir, que es equivalente a 14,05 metros cuadrados. Esta era la superficie del altar en la parte superior. O sea, vemos que el altar va de más grande a más pequeño, a más pequeño, a reducir las medidas, desde 18,74 metros cuadrados, que era la superficie en la base, a terminar en 14,05 metros cuadrados. ¡Wow!
Es una dimensión enorme, familia. Imagínense esta estructura. 14 metros, podemos decir, de metros cuadrados de diámetro. Y ahora con una altura, la altura total del altar es de, espero que hayan hecho la sumatoria, familia. Recuerden, vamos a hacerla juntos, familia. Vamos a ir a una posición en donde podamos ver bien las alturas. Vamos a ver acá. Acá yo creo que acá nos vamos a ubicar porque acá vemos un poquito más completo. Vemos que para medir la altura tenemos que sumar lo que medía cada una de las estructuras que conformaban el altar. Tenemos la base, dice que tenía un codo de altura. Ahora, desde la base hasta la parte superior del sobev, que era que se ingresaba un codo hacia adentro, en donde se reducía ahora a 28 codos, tenemos una altura de 5 codos. O sea que ya tenemos ahí 6 codos. Ahora, la parte superior del altar, donde están los cuernos, tenía una altura de 3 codos. O sea que ahí ya tenemos familia, tenemos 5 más un codo, ya son 6, más 3, 9 codos, más la parte más alta del altar tenía una altura de 10 codos, porque recuerden, cada uno de los cuernos medía un codo. Entonces tenemos un codo de los cuernos, 3 codos de la parte superior del altar, 5 codos del sobev y un codo de lo que era la base del altar. O sea que tenemos un total de 10 codos de alto. Ahora yo les pregunto, familia, ¿cuánto equivalen estos 10 codos de alto? Recuerden, medidas verticales se multiplican por el codo de 5 palmos, que equivale a 48,76 centímetros. Es decir, que de alto tenía 4 metros con 87 aproximadamente. Quizás un poquito más, casi 5 metros. Wow, familia. Era una estructura enorme. El altar era algo enorme, familia. Era imponente. Y ahora que nosotros conocemos las medidas, nos podemos dar una dimensión de lo meticuloso que es el diseño del templo y que todo tiene que ser conforme al modelo. Y obviamente vemos como dice al principio en el tratado Midot, capítulo 3 párrafo 1 nos menciona que en el templo de Salomón tenía una medida. Cuando vuelven del exilio, le agregan una medida más grande. ¿Por qué? Esto es porque obviamente se necesitaba más espacio para procesar todas las ofrendas. Imagínense ahora en el tiempo de Sukkot, la cantidad de animales que se presentaban, más en el tiempo del primer siglo, familia, porque venían, dice, de todas las naciones venían a Israel. En un Pesaj hubo más de 2 millones de personas, familia. O sea, imagínense toda esa dimensión, todo el trabajo que había que hacer y el espacio que se necesitaba. Entonces, esto nos da una idea de cómo va a ser el tercer templo, familia. Por eso Ezequiel da medidas que ahora que nosotros vamos conociendo y podemos ir leyendo y sabiendo en dónde se usan las medidas, nos vamos a dar cuenta que las medidas que usa Ezequiel son enormes, familia. ¿Por qué? Porque se va a necesitar mucho más espacio para que no solo Israel venga a las festividades a presentar sus ofrendas, sino que recuerden lo que dice Zacarías capítulo 14. Las naciones subirán en Sucot a adorar a Adonai Sabaoth, al Rey de Reyes. O sea, imagínense ahora todo, o sea, el espacio que se va a necesitar, la cantidad de sacerdotes que se van a necesitar para trabajar en las ofrendas y el espacio físico para que estén todas las personas para procesar los animales. Wow, familia, es increíble. Ahora tenemos una dimensión de lo que va a ser el tercer templo. Ahora tenemos una dimensión de lo que en la visión o en lo que veían los, digamos, discípulos de Yeshua cuando iban al templo. Y ahora nos podemos dar una imagen cuando ahora vemos nosotros en la app del templo esta hermosa y enorme estructura. Como dicen los sabios, el altar fue diseñado para alargar nuestras vidas. Wow.
Imagínense ahora una persona en primer siglo que se acerca a la puerta de Nicanor, hasta esta puertita. No cruza la puerta. Recuerden que solamente acá podían estar hombres de Israel. Al cruzar, wow, familia, ven lo imponente que era el edificio del templo. Pero no solo era el edificio del templo, sino que la mesa del Eterno, el altar, que tiene el propósito de alargar nuestras vidas, era enorme. Y ver todo el trabajo meticuloso que hacían los sacerdotes, wow, familia, es increíble. Ver un orden perfecto, cómo funcionaba perfectamente la casa del Eterno. Es increíble, familia. Wow. Wow, familia. Mucha información. Sé que es mucha información, sé que hay muchas medidas, mucho para masticar, mucho para rever. Familia, sé que hay mucho más estas medidas. Es más, yo cuando estaba armando las medidas, wow, hasta yo mismo me perdí, familia. Pero necesitamos sentarnos, estudiarlas, conocer cada una de estas medidas y tener la dimensión en nuestras mentes, familia, para nosotros conocer el diseño. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 43, los versos base de este estudio. Es necesario que conozcamos todo eso. Todo esto nos va dando y vamos a ir viendo y estamos viendo que cada vez que avanzamos en el templo, siempre hay una enseñanza para nosotros. En cada medida, en cada detalle del templo, hay una enseñanza para nosotros que podemos aplicar a nuestras vidas. Los animo, familia, que sigamos aprendiendo, que vuelvan y revean este estudio, vean y revean, tomen nota cada una de las medidas, porque sí, a buenas y primeras quizás se nos olvida, pero es bueno tenerlo anotado, por algo tenemos el planito, familia, así que tienen el planito del templo, pueden ir haciendo sus anotaciones ahí. Si no lo tienes, te invito a que nos envíes un mail a el mail de la congregación que está debajo, también en la cajita de descripciones, para que te podamos enviar el material que estamos usando en los estudios del Tratado Mido. Así que, familia, lo vamos a dejar hasta ahí con todas estas medidas. No vamos a continuar hablando más sobre medidas. Vamos a procesar todo esto, aprenderlas, porque es necesario que lo aprendamos, familia. Y vamos a tomarnos un tiempito. Como siempre, vamos a relajarnos, ya después de haber hecho trabajar nuestra cabeza, nuestro cerebro, con las medidas y que esto es horizontal, esto es vertical. Vamos a relajarnos, familia, y vamos a tomarnos un tiempito de repasar lo que hemos visto en estas 7 clases. Y quiero invitarlos a que hagamos un quiz, familia. Recuerden, este quiz básicamente es para que podamos nosotros ir aprendiendo. No tiene el ánimo de reprobar a nadie o que esto no es un examen. No, familia. Esto es básicamente para que vayamos asimilando clase a clase los conocimientos que vamos aprendiendo del templo. Así que familia, ahora nos relajamos. Si estás tomando un cafecito, tómate un cafecito. Si estás en Argentina, un mate o un vaso de agua. Nos relajamos, descansamos nuestra mente y vamos ahora a hacer este quiz, familia. Son 4 preguntitas sencillas que me gustaría que participen, familia, que puedan escribir en el chat, puedan escribir la respuesta. Son 4 preguntas sencillas, familia. Sé que nos tomamos una semanita, así que supongo que repasaron los videos anteriores. Entonces vamos a hacer preguntas live, así, muy tranquilas para que podamos responder fácil, familia. Primera pregunta. ¿Cuántas puertas tenía el área del perímetro original de los 500 por 500? A ver, familia, ¿cuántas puertas tenía el área de los 500 por 500 del perímetro original? ¿Cuántas puertas en total? Miren, es fácil, familia, fácil. Se las dejé fácil. A ver, familia, ¿cuántas puertas tenía? Recuerden que habían puertas en el sur, había puertas en el este, en el oeste y en el norte. ¿Cuántas puertas había en total? A ver, familia. Muy bien, hermana. 5 puertas. Había 5 puertas. 2 al sur, que eran la puerta Hulda, una en el oeste, una en el este y una en el norte, que era la puerta Tadi. Muy bien, familia. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos cofres había, o sea, cofres para la ofrenda? Recuerden que en el atrio de las mujeres había cofres para las ofrendas. ¿Cuántos cofres había en el atrio de las mujeres para las ofrendas? A ver, ¿cuántos habían?
Acá me dicen 13. Aquí también dice 13. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, acá me están diciendo 13, 13, pero ¿quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿O quién da menos? No sé. A ver, familia, ¿cuántos eran en total? A ver, ¿quién da más? Y sí, eran 13 familia. Eran 13 cofres, de los cuales 6 tenían un propósito específico y 7 eran para ofrendas voluntarias. Ahora vamos a la tercera pregunta, familia. ¿Cuánto medía, cuánto medía en total el azará en codos? La medida, recuerden, el azará. Vamos al app del templo para refrescar la memoria. El azará sería el patio en donde estaba el altar, donde estaban la cámara de degollamiento, donde estaba el ulam, perdón, el ulam, el dujam, el atrio de Israel. O sea, desde el velo hasta la puerta Nicanor, ¿cuánto medía en total, familia? ¿Cuánto estaba midiendo en total? En codos. A ver, familia, acá me están diciendo 135 por 135 codos. No sé. Acá también me dicen 135 por 135. La verdad, familia, que sí, 135 codos había de norte a sur. Pero ¿cuántos codos había de este a oeste? Hasta el velo. ¿Cuántos codos había? ¿Cuánto medía de este a oeste el azará? El atrio interior, el patio interior del templo. Una de las medidas está bien. 35 codos desde norte a sur, 135. De norte a sur, 135. Pero de este a oeste eran 187 codos. O sea que medía 187 codos de este a oeste por 135 codos de norte a sur, familia. ¿Ven lo importante que necesitamos prestar atención a las medidas, familia? Porque son importantes para la dimensión, para saber hasta dónde yo puedo llegar en el templo, hasta dónde puedo entrar. 187 por 135 codos. Esa es la medida del azará total, ¿no? Recuerden que eso se divide en 4 partes. El atrio de Israel, el Duján, el atrio de los Kohanim y el sector donde está el altar y podemos decir la cámara de degollamiento o también el lugar donde se procesan los animales para las ofrendas. Bien, todo eso tiene una medida de 187 codos. Recuerden, 187 codos de este a oeste y 135 de norte a sur. Y vamos a cerrar con la última pregunta, familia. ¿Cuál es la altura total del altar en codos? No los pido en metros, sino en codos. Acá ya me han dado una respuesta. A ver la familia de internet. Muy bien, 10 codos de alto medía el altar. Baruch Hashem, familia. ¡Wow! Familia, esto quiere decir que estamos aprendiendo, familia. Y ese es el motivo de que hacemos siempre estos pequeños quiz, con el objetivo de aprender, de relajarnos un poquito, divertirnos también un poco al momento de estudiar y también ver cómo vamos creciendo en nuestro conocimiento del templo, clase tras clases. Así que familia, ha sido un gusto compartir nuevamente esta clase, la clase número 7 del Tratado Midot, que hemos hablado del altar. Vamos a continuar la semana próxima con el resto de las edificaciones que nos corresponden ver de este sector de la Sara, junto con algunas otras cositas que nos han quedado también ahí pendientes que son necesarias que las veamos. Así que familia, los invito a que nos acompañen en el próximo estudio del Tratado Midot y que podamos seguir aprendiendo juntos sobre la casa de nuestro rey. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom familia, bendiciones.